Entonces, ahora pasamos a yo cómo identifico que alguien tiene neumonía. Lo primero que debo saber es que la neumonía no se presenta en todo el mundo igual. Como dije, esto va a ser una charla de adultos, no nos vamos a meter en niños, pero los niños claramente presentan un poco diferente. Pero enfocándonos en adultos, las manifestaciones van a estar dadas por uno. ¿Quién es? ¿Es un adulto normal o es un adulto mayor, un adulto viejito? Los adultos viejitos, la presentación es un poco más inespecífica. Dos, ¿es típica o atípica? ¿Quién la está causando? Si es típica, va a tener una manifestación un poco más clara. Atípica, un poquito más subclínica. Y ya vamos a ver por qué se va a caracterizar. 3, ¿es inmunosuprimido o es inmunocompetente? Los inmunosuprimidos suele ser un poco más insidiosa a veces. Suele generar más complicaciones. Y en un inmunocompetente sí se suele presentar como la mayoría de profes a uno le dice. Entonces, ¿cuál es la neumonía típica causada en un paciente más o menos de 50 años, sin comorbilidades, sin ningún tipo de inmunosupresión, con nada raro, por un neumococo? ¿Cómo se presenta esa neumonía? Va a presentarse como un cuadro hiperagudo, ellos comienzan a sentirse muy mal de manera súbita y va a caracterizarse por tener tos expectorativa purulenta, disnea, un dolor pleurítico, que acuérdense que es el que se empeora con los movimientos respiratorios, puede no tener cianosis, eso no lo suelen reportar tanto, olviden un poquito de eso. Se va a asociar a manifestaciones sistémicas, que ojo, sobre todo para las personas que están en básicas, yo sé que cuando uno está en básicas, uno se pregunta un poco como, bueno, yo puedo tener tos, ¿sí? Y tener, por ejemplo, no sé, un resfriado, una gripe. ¿Cómo yo diferencio eso de una neumonía? Es más que todo por los síntomas sistémicos, ¿sí? Un resfriado, una gripe, no suele causar taquicardia, fiebre, diaforesis, escalofríos, mialgias. Bueno, las mialgias pueden verse en influenza, pero definitivamente no va a causar ni confusión mental, ni escalofríos. Es raro, hay algunas que se sobrelapan, pero de manera general, cuando uno tiene un cuadro respiratorio, si ese cuadro respiratorio no tiene manifestaciones sistémicas, y sobre todo lo que vamos a hablar ahorita, una semiología de un síndrome consolidativo, ahí yo digo, esto es respiratorio inferior. Si no lo tiene, yo digo, esto es más un poquito respiratorio superior. Ahora, la semiología es vital. Entonces, ¿qué voy a encontrar en la semiología de un síndrome neumónico? Uno, signos de dificultad respiratoria, entonces taquipnea, tiraje intercostal. Y lo otro que yo voy a encontrar es el famoso síndrome de consolidación. Entonces recuerden ustedes que, bueno, esto se ve como medio feo. Vamos a poner esto un segundo en negro y permítanme aquí poner esto aquí. Entonces, aquí dice. Esto. Bueno, no, definitivamente no puedo pintar. Entonces, recuerden ustedes que este es mi pulmón, ¿bien? Y mi pulmón está lleno de aire. Entonces, cuando yo llego aquí y hago el examen físico, comienzo con la palpación, yo voy a sentir como la voz que se genera desde aquí va a retumbar a través de acá, ¿cierto? Como si fuera un parlante. Entonces, yo voy a sentir eso. Y lo importante es que en ambos pulmones se va a sentir de manera igual. Si yo pongo la mano aquí, le pongo acá, se va a sentir exactamente igual. Eso es la resonancia vocal. Es un hallazgo, no mucha gente lo mide, la verdad, pero cuando lo medimos es útil. Ahora, si yo tengo una consolidación aquí, o sea, tengo una parte del parénquima que ya no está lleno por aire, sino que está lleno por sólido, va a pasar que mi resonancia vocal va a aumentar. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando yo tengo un tejido sólido, cuando yo tengo algo sólido, las vibraciones se distribuyen de una manera más adecuada. Si ustedes quieren hacer el experimento, hagan lo siguiente, con su celular, pónganlo a vibrar en el aire e intenten escuchar, se va a escuchar. Pero si ustedes cogen ese mismo celular, lo ponen sobre una mesa, ponen su oído sobre la mesa, o ni siquiera lo escuchan así normal, ustedes van a ver que la mesa, que es un objeto sólido, va a amplificar el sonido del celular. Se va a escuchar muy duro. Eso es precisamente por eso, porque los medios sólidos transmiten mejor las vibraciones. Entonces, primer hallazgo del síndrome de consolidación es un aumento en la resonancia vocal. Bien, entonces hallazgo útil. Pero me dicen, no, pero es que eso también puede ser un derrame, ¿sí? En- en- bueno, entonces hay otros hallazgos. Entonces, matías localizadas también se puede encontrar un derrame, es precisamente lo mismo, porque yo tengo aquí un sólido y yo lo voy a percutir. ¿Bien?
Discúlpeme, ahorita cometí un error, pues acabo de ser consciente de eso. El derrame no suele aumentar las vibraciones vocales. ¿Por qué? Porque no está conectado directamente con la vía que lleva el sonido. ¿Sí? Es más como un obstáculo entre la vía que lleva el sonido, que es el albo traqueobronquial, y la pared. Ahora, entonces matiz localizada se va a encontrar precisamente por lo mismo, porque tengo aquí un tejido un poco más sólido. Entonces, al yo percutirlo, se va a escuchar un poco, se va a sentir un poco más mate. Voy a encontrar estertores. Acuérdense que los estertores son esas burbujas que nosotros encontramos. Se dividen en gruesos y finos. Se pueden encontrar ambos, pero en el cuadro típico lo que se encuentran es estertores de burbuja gruesa. Uno cómo puede escuchar esos. Imagínense o cojan un vaso, cojan un pitillo y comiencen a soplar el agua con el pitillo pues dentro del agua. Esas burbujas que se generan es exactamente igual como escucha un paciente. Y pectoriloquia y broncofonía son hallazgos de auscultación de la voz. Estos no suelen ser muy frecuentes. Ambos hablan de cómo se modifica la voz cuando yo tengo una consolidación. Uno hace que la voz se escuche un poco más fina, es decir, que se escuche un poco más clara, más nítida. Y el otro hace que se escuche que cambie como un poco el tono de la voz. Bien, eso es de auscultación de la voz, que yo pongo aquí el fonendoscopio y yo hago que el paciente hable. En ese momento va a cambiar las características de esto, lo mismo. Se vuelve más clara y se vuelve más fina o más nítida. Esos son pectoriloquia y broncofonía. Ahora, esta es la neumonía típica. Más o menos, dependiendo de ustedes a quién están viendo, se puede rondar del 40 al 60-70% de los pacientes. Ahora, hay un grupo de pacientes que van a ser más jóvenes, em, que se caracterizan por un cuadro diferente, que esos son los que se infectan por estas bacterias que nosotros dijimos. Entonces, en primer lugar, ellos van a tener algún factor de riesgo. Factores de riesgo usuales. Uno, ser joven. Ser joven de entrada me da riesgo para patógenos atípicos. Usualmente son los adolescentes los que más se asocian a este tipo de cuadros. Dos, estar en contacto con animales. Si yo estoy en contacto, por ejemplo, con aves, tengo riesgo de clamidofilacitasi. Si yo estoy en contacto con conejos, tengo riesgo de tularemia, que es la Francisella tularensis. Bien. Y si yo estoy en contacto con aves, puedo tener coxiela. Entonces, esos son como a quién le da. Ahora, ¿cómo le da? Entonces, de entrada el cuadro no es igual de agudo. De entrada el cuadro comienza un poquito más insidioso. Comienza con tos, pero esa tos ya no es purulenta y muy grave, muy fea, ¿no? Es una tos un poco seca, que no suele comprometer mucho el estado del paciente. El paciente no se dice, no, yo comencé y no me podía parar, ya decía, tengo que ir al hospital. No, usualmente no comienza así, comienza con una fiebre de bajo grado. Y clave esto, ya no va a tener necesariamente una alteración sistémica, que es de este tipo de fiebre, taquicardia, foresis, escalofríos, sino que va a tener síntomas extrapulmonares, síntomas sistémicos extrapulmonares, mialgias, artralgias, cefalea, diarrea, confusión, hiponatremia. Por ejemplo, alteraciones del oído, la meningitis bulosa es muy frecuente en el micoplasma, es que se abomba la membrana timpánica, exantemas, hepatitis, ¿sí? Alteraciones, puede ser sintomático, ¿no? Pues ustedes pueden encontrarle ahí transaminadas elevadas, anemia hemolítica, ¿bien? Entonces va a tener cosas afuera del pulmón, eso es como clave. Por ejemplo, en Legionella, que yo en el video de microbiología les hablé un poco de eso, presenta clásicamente así, con cefalea, diarrea, confusión, hiponatremia. El, la micoplasma, que es el más frecuente, puede presentar más con esta tercera línea, meningitis bulosa, exantemas, el exantema multiforme se asocia, el eritema nodoso se asocia a micoplasma, hepatitis también a micoplasma, anemia hemolítica autoinmune también a micoplasma, la hiponatremia se suele dar es por un mecanismo de secreción inadecuada de ADH, también se asocia a micoplasma. Bien, entonces tener eso en cuenta. Bien, eso lo mismo no se les va a acordar de inmediato, pero es como tener en cuenta que si me llega un paciente joven con factores de riesgo y con estas manifestaciones un poco más leves, ay, eso puede ser un atípico. Y en la semiología, la neumonía típica se caracteriza clásicamente por tener una disociación clínico-radiológica. Entonces ustedes ven que básicamente el paciente no está tan comprometido, sí tiene muchas más cosas, pero no está tan comprometido. No es un paciente que llegue y yo digo, ese man está tóxico, ese man se ve muy mal. No, ellos llegan y no se ven tan mal. Y en la placa de tórax se caracteriza porque uno observa ya no una consolidación
clara como yo la veía en la típica, que era un parche y un pegote, que más tarde lo vamos a ver, sino que voy a ver un poco como un infiltrado intersticial. Entonces ambos pulmones usualmente van a estar comprometidos, pero no va a ser un pegote, sino que va a haber simplemente como un aumento en las líneas broncovasculares. Ese va a ser como el cuadro característico por radiografía. La neumonía viral usualmente se asocia, uno, a síntomas respiratorios altos al inicio. Entonces ellos dicen como no, yo comencé con tos, mocos, y luego como que me sentía un poquito mal, ¿bien? Mialgias, artralgias, palidez, pero más allá de eso, no mucho más. Y pues van a tener una clara noxia de contagio. Entonces, no, sí, mi primo, la persona de mi colegio, la persona de mi universidad estaba enferma y a mí me dio lo mismo. Eso es como lo más frecuente. En el paciente anciano, todo lo que hablamos cambia un poco. Ellos de entrada no generan la misma tasa de fiebre que nosotros, algunos no generan tos, pueden presentar simplemente con delirium. Entonces es un poco más enredado. Y un diferencial que le da mucho trabajo a la gente al principio cuando comienza a decir esto y es como, oiga, ¿yo cómo diferencio ¿qué? Una bronquitis de una neumonía? Ambas son inferiores, ¿no? Y es principalmente por uno, la bronquitis no suele comprometer tanto al paciente, pero eso no es un hallazgo muy específico. Y el que es específico es que en la bronquitis el problema es en los bronquios, ¿no? El problema es que se acumula moco en los bronquios, no en el parénquima. Entonces yo no voy a escuchar que aire llegue aquí y retumbe contra este parénquima revolviéndolo, como yo hago con un pitillo, con un vaso de agua. Entonces yo no escucho tanto estertores, sino que yo escucho más roncos. Entonces yo escucho cuando el paciente inhala y exhala, yo escucho una mala modulación de secreciones. Se escuchan completamente diferentes. Aquí no tengo pues ningún audio para mostrarles, pero son muy diferentes. Listo. Entonces vamos a dejar aquí. Esto es básicamente cómo se presenta la neumonía. El mensaje clave es heterogéneo. Depende de a quién, depende de por qué le dio, qué patógeno lo causó. No lo puse aquí, pero en pacientes inmunosuprimidos, usualmente el cuadro clínico típico es un poco más insidioso, es un poco más subagudo, es una neumonía más subaguda, a veces acrónica, sin un compromiso tan marcado. Es un paciente que lleva diciendo, no, mire, yo tengo tos hace 2 meses, un mes, 3 meses, una fiebre ahí que va y viene. Es el cuadro típico del inmunosuprimido. Estoy hablando más que todo de VIH, de que es el típico en neumocistis. Y ya, vamos a dejar ahí.